Los seres humanos solemos tener la costumbre de poner fecha a acontecimientos importantes y en este sentido, cuando se estudia economía, se suele señalar que la ciencia económica nació como según nos relata la Biblia con un hombre llamado Adán y se fija en 1776 con la publicación de su obra maestra La riqueza de las naciones como el punto de arranque del conocimiento científico en economía. Sobre este punto de arranque del conocimiento científico, no obstante, existen discrepancias muy relevantes, sobre todo porque nos afectan directamente a todos los que hablamos español. 2 siglos antes del nacimiento de Smith, en el siglo XVI, un grupo de estudiosos españoles encuadrados en lo que se conoce como la Escuela de Salamanca, como Tomás de Mercado, Juan de Mariana, Luis de Molina, entre otros, hicieron aportaciones que trascendían la mera técnica de gestión económica, teorizando sobre temas que podrían encuadrarse dentro del campo científico de la teoría económica, abordando cuestiones tales como el concepto de valor, la inflación, el dinero, la legitimidad del tipo de interés en las operaciones de préstamo, etc. Pero más allá de esta polémica en la que no entraremos, una reflexión se puede hacer cualquiera que de forma lógica se la plantee. ¿Cómo es posible que la ciencia económica, que se encarga de analizar y estudiar el comportamiento económico del ser humano y por tanto es determinante a la hora de decidir qué, cómo y para quiénes una sociedad debe de producir? ¿Cómo la mejora de las tareas de aprovisionamiento, producción y distribución de bienes y servicios, que son los que satisfacen las necesidades humanas y por tanto contribuyen a la felicidad material del individuo y la sociedad, cómo, si todo esto es tan importante, no se ha analizado con el método científico hasta hace poco más de 2 siglos? Parece contradictorio a priori que otras áreas de conocimiento desde el punto de vista de la supervivencia humana menos relevantes, como pudieran ser las matemáticas y la física, por ejemplo, se hayan desarrollado como ciencia mucho antes. Pues bien, en este vídeo vamos a comentar quizás uno de los razonamientos más verosímiles que justificarían esta aparente contradicción. Dentro vídeo. El profesor y gran divulgador norteamericano Robert Heilbroner, de forma brillante en su libro Vida y Doctrinas de los Grandes Economistas, por cierto, un libro delicioso por lo bien redactado que está, la brillante traducción que se hizo al español y las jugosas anécdotas vitales de los grandes economistas que adornan la exposición de sus teorías. Pues bien, en este libro expone una explicación razonada y plausible sobre la tardanza en desarrollarse la ciencia económica. Heilbroner reseña que evidentemente el conocimiento económico, sus técnicas, las ha ido acumulando la sociedad desde las más antiguas civilizaciones. No obstante, señala que hasta la Revolución Industrial, mitad del siglo XVIII, todas las sociedades tomaban sus decisiones económicas por 2 vías. La tradición determinaba lo que se debía de hacer en cada momento y marcaba inexorablemente muchos aspectos de la economía. De acuerdo con la costumbre, los distintos oficios eran transmitidos de padres a hijos. Ejemplo de ello serían los gremios medievales. Los usos sociales determinaban lo que había que plantar y el reparto de lo que se sacaba de la tierra, etc. Una segunda vía de decisión económica en esas sociedades preindustriales era la autoridad, el látigo en términos metafóricos. El jefe de la tribu, el señor feudal, el rey dictaban las decisiones económicas. En una sociedad como esta, según Heilbroner, era innecesaria una ciencia, pues una ciencia pretende acumular conocimiento con el fin de comprender los mecanismos de funcionamiento para a partir de aquí poder ser mejorados. Pero ¿qué sentido tenía en las sociedades preindustriales crear una ciencia cuando el funcionamiento venía dictado por la autoridad o la costumbre? Ninguno. Lógicamente, de nada vale comprender el funcionamiento que viene dictado por la arbitrariedad o la discrecionalidad de personas o grupos sociales. Con la Revolución Industrial, según Heilbroner, se transformó el contexto social. La tecnología y los cambios sociales que se produjeron crearon sociedades como las descritas por Adam Smith, donde las decisiones económicas empezaban a tomarse en base al interés individual egoísta de búsqueda de la máxima ganancia. El mercado, la mano invisible, según Smith,
reconducía ese interés egoísta e individual logrando una mejora del bienestar social. El funcionamiento de ese nuevo mundo que nace con la revolución industrial sí que era necesario entenderlo, porque su comprensión podría conducir a mejorar su funcionamiento. En este contexto sí que tiene sentido que nazca una ciencia que estudie qué se debe producir, cómo debe de producirse y para quién se debe de producir. Estas son las tres grandes preguntas cuya respuesta, según el profesor Dormus, define lo que es la ciencia económica.